En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Hay una iniciativa que se ha quedado pues en el tintero y hablamos de la ley de desplazamiento. ¿De qué se trata? Es proteger a muchas víctimas de la delincuencia, pero para entender más y a platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche al abogado José Mario de la Garza. Él es abogado en temas de derechos humanos y por supuesto también constitucionalista. Muchas gracias, qué gusto saludarte, José Mario. Pues muchas gracias, muchísimas felicidades por estos 10 años. Les mando un fuertísimo abrazo por este gran trabajo que están haciendo. Todo mi reconocimiento, mi felicitación. Y pues gracias por invitarme. Muy buenas noches también a todo el auditorio que nos sigue. Muchísimas gracias, José Mario. Oye, y como abogado, ¿cómo estás viendo esta ley de desplazamiento? Se quedó en el tintero, pero tendría que ser un tema urgente. Pues sí, miren, existen algunas iniciativas ya presentadas en el Congreso actualmente. ¿Cuál es su objetivo? Cuando hemos visto en México que hay comunidades enteras que tienen que salir corriendo de sus casas, de sus poblaciones, para buscar refugio, para buscar que no los vayan a matar, y lo digo con esa claridad, y tienen que desplazarse porque el crimen organizado toma el control de sus comunidades y quedan en riesgo de morir o de quedar capturados por el crimen organizado. Entonces, estas leyes lo que buscan es generar un mecanismo de protección, tanto económico como de seguimiento, como de atención. O sea, pongámonos en los zapatos de estas personas, imaginémonos, y le pido al auditorio que se ponga en esta dinámica, que tienes que salir de tu casa corriendo con lo que traes puesto y tienes que llegar a otro lugar donde no tienes nada. Y pues ahí el Estado tiene que intervenir y tiene que apoyar en varias vertientes, ¿no? El apoyo a la casa, a las escuelas, a cómo te incorporas a otra comunidad, ¿no? Por esa línea van estas leyes. Desafortunadamente no han sido aprobadas, se han quedado ahí en el tintero, aunque es un tema de la mayor relevancia, se han quedado en el tintero y no han sido aprobadas. Y entonces el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia para debatir hasta dónde el Congreso tiene una obligación de aprobar estas leyes y de legislar y dar esta protección. O sea, ahorita no hay esa protección. Si tú quedas desplazado, no hay nadie que te proteja, quedas totalmente a la deriva y no hay un solo mecanismo del Estado que te ayude o que te sirva de apoyo. Entonces, así estamos hasta este momento con el corte de plata. El asunto está en la Suprema Corte y está preocupante porque hay un proyecto de sentencia que niega este amparo, lo cual traería como consecuencia que el Congreso pudiera dejar estas leyes en la congeladora. Mario, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y tendrás algún estimado, alguna cifra de cuántos mexicanos han sido desplazados por la inseguridad y el narcotráfico y de qué entidades principalmente? Pues mira, hay una cifra estimada, más o menos de unas 400,000 personas en México. Es una estimación que se ha hecho, no hay todavía un censo concreto, pero más o menos se estima entre 400 o 500,000 personas que han sido desplazadas. La problemática se ha agudizado en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, que son estados donde el crimen organizado ha actuado muy fuerte. Parte de Veracruz, por supuesto, en los estados del norte, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz. O sea, sí tenemos un fenómeno de el crimen organizado tomando el control de comunidades enteras, haciendo una labor de extorsión muy fuerte, y eso obliga a que las comunidades tengan que desplazarse con sus hijos y con sus familias. En esos estados se está concentrado, pero pues depende mucho de la actividad del crimen organizado, porque el crimen organizado va tomando control de rutas y de territorios que le interesan, que le sirven para el negocio, y pues te puedes encontrar que mañana deciden intervenir en una comunidad, por decirte, en Zacatecas, y pues las personas que están ahí, te digo, no tienen otra alternativa nada más que salir. Entonces sí estamos hablando de un grupo de personas muy amplio. Hay una buena cantidad de niños y niñas que también hay que ponernos en los zapatos de esa situación, que quedan pues sin escuela, sin casa, sin la protección de su comunidad, ¿verdad? Entonces esa es la problemática que está, y como les digo, pues el Congreso no ha querido legislar. José Mario, este tipo de iniciativas de ley se ha dado en otros países donde también la delincuencia en algún momento se disparó. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿O tendría que estar el gobierno federal y municipales a atender el tema de seguridad? Mira, sí ha habido estas leyes del desplazamiento forzado interno en Latinoamérica, en Colombia, en Nicaragua, en El Salvador. Se han dado estas leyes que tienen un mecanismo de protección en algunos contextos de países que los han impulsado, desde Europa también. Y yo te diría que, mira, no es nada más tener una ley, porque en México nos encanta tener leyes, ¿no? Y siempre estamos hablando de la creación de leyes. Aquí también tendríamos que haber la responsabilidad del presupuesto.
Es decir, porque tener una ley que diga retóricamente que les van a dar una protección no sirve de nada. Tendría que haber una ley y un presupuesto asignado económicamente para que esto funcione. Tenemos la mala experiencia en México, por ejemplo, de la ley de víctimas, que tiene un mecanismo de protección de víctimas y que tiene un mecanismo para dar dinero a las personas que son víctimas, ¿no? Lo que han venido haciendo es reducir ese presupuesto y achicar el dinero que se les da a las víctimas. Entonces, pues sí tienes una ley que te protege, pero ¿de qué sirve si no hay dinero? Entonces yo te diría que tendría que haber dos cosas, una ley y una obligación de darle recursos a esta protección. Aquí, ¿sabes qué ha pasado? Lo que pasa es que el gobierno no quiere reconocer a través de esta ley que hay un fenómeno de desplazamiento forzado. O sea, quieren mejor mantener este discurso de que en México todo está bien, porque hacer una ley implica reconocer que sí tienes un problema del crimen organizado en cuanto al control territorial. Sí tendría ese impacto, ¿no? Pero es mejor no reconocerlo, no tener la ley y dejar a las personas a la deriva. El presupuesto debe de ser lo más importante porque hay municipios, por ejemplo, Coyuca de Catalán en Guerrero, en donde prácticamente toda la población ha sido desplazada por el crimen organizado, por el narcotráfico. La pregunta es, ¿hacia dónde se mueven? ¿Hacia dónde van? Pues fíjate que ese es un fenómeno también interesante que impacta, porque la manera de hacer esta, digamos, migración interna tiene mucho que ver, como bien dices, hacia dónde van las personas, y lo que estamos viendo es que están buscando ir a la ciudad, a la urbe, a donde pudieran, digamos, tener una mayor protección, por lo menos del crimen organizado, ¿no? Es decir, como sentirse más blindados. Y entonces, pues, se junta con este otro fenómeno de la movilidad y de la gentrificación, ¿verdad? También tiene un impacto, ¿no? Porque estás teniendo personas que llegan, no hay casas, no hay lugares para atenderlos, no hay lugares para que puedan estar. Y también moverte de una población rural a una urbe, pues genera mucho más impacto económico. No es lo mismo vivir en un poblado en donde el costo de la vida es menor a tener que desplazarte a una urbe. Pero el movimiento es hacia las ciudades, hacia las zonas de mayor población y de mayor protección del crimen organizado, ¿no? Como dices tú, se salen de sus casas, tienen que dejar todo y buscan, pues ahorita, atención con algún familiar, con algún pariente, con alguien que les pueda dar el apoyo, pero pues el Estado tiene una responsabilidad enorme en esto. El Estado que no combate el crimen organizado y que permite que controlen una comunidad, pues tiene una responsabilidad y lo tiene que reconocer a través de una ley. No puedes dejar a las personas a que pues subsistan solamente sin ningún recurso, ¿no? Me parece pues de altísima irresponsabilidad del gobierno el no atacar este fenómeno. José Mario, ¿y qué has sabido de esta iniciativa de ley de desplazamiento? ¿Se queda en el tintero, se queda guardadita, opacada por el mundial? Y es una iniciativa de ley por demás relevante de frente a toda la inseguridad que tenemos en el país. ¿Qué sabes de este tema como abogado que eres? Mira, muy importante la pregunta. Teníamos para este lunes la propuesta en la Corte que se va a discutir en el Pleno de un proyecto de sentencia que negaba el amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que negaba el que la Corte le ordene al Congreso a emitir la ley de desplazamiento. O sea, esa era la consecuencia de este amparo con esta sentencia. Sabemos que hay muchísima presión hacia el interior de la Corte en este tema. Le han estado presionando muy fuerte al presidente de la Corte y entonces el lunes lo que hicieron fue retirar el proyecto. Es decir, no lo discutieron y eso pues puede ser una buena señal si es que ese proyecto se pudiera cambiar y pudiéramos tener un proyecto favorable. Yo creo que hay que estar muy pendiente entre nosotros tres en estos días para ver qué es lo que pasa en la Corte, porque si la Corte decide conceder el amparo, pues eso obligaría entonces al Congreso a legislar y eso nos daría una luz de que podríamos ya tener una ley de desplazamiento. Pero entonces ahorita la pelota está en la cancha de la Corte, lo primero que tenemos es una negativa y el hecho de que no lo hayan discutido pues nos da cierta esperanza de que pudiera cambiarse. Hay mucha presión de la sociedad civil y de las ONGs que se dedican a atender a estas personas y pues vamos a ver qué pasa. Como les digo, en el fondo está un tema político. No reconocer que el crimen organizado tiene control sobre ciertas partes del territorio mexicano. Ese es el punto de fondo, porque la ley tendría este efecto. José Mario, además del presupuesto y la falta del reconocimiento de este grave problema por parte del gobierno federal, ¿qué otros puntos relevantes contiene esta iniciativa? Dos puntos muy relevantes, que es la obligación del Estado de suministrarte una vivienda o una habitación o un lugar para vivir, que correría a cargo del Estado mediante un mecanismo en cuanto que tú lo solicitas, siendo un desplazado. Y otro muy importante es la posibilidad de que tú
tengas un lugar para inscribir a tus hijos en una escuela correspondiente al grado en el que estén. O sea, digamos que la transferencia educativa estaban en una comunidad, en una escuela, y que tú los puedas poner en otra comunidad, en otra escuela, que puedas transferir a tus hijos. Son dos temas que están puestos, que son pues trascendentales, ¿verdad? ¿Dónde vas a vivir y qué educación van a tener tus hijos? Todo un tema el de la migración forzada. El gobierno tiene la obligación de proteger a los desplazados porque al final de cuentas la inseguridad es responsabilidad de las autoridades. Muchísimas gracias a José Mario de la Garza, él es abogado, especialista en temas en derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo, muchas felicidades. Seguimos en contacto. Y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. La salud. En salud, dinero y amor. Y cómo se están preparando los hospitales públicos y privados para atender a los miles de turistas en caso de que así lo requieran, que ingresarán al país durante el Mundial. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña el doctor Paulo Francisco Castañeda Méndez. Él es jefe de infectología y de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Médica Sur. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Romina? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues este programa de 10º aniversario. Muchas felicidades. Ojalá y vengan muchas décadas más. Gracias. Y pues sí, un tema muy interesante es el que dices. A ver, yo creo que tu pregunta viene muy ad hoc con respecto a que pues calculamos que más o menos esta justa mundialista va a andar moviendo alrededor de 5.5 millones de turistas, ¿no? Entonces entiendo perfectamente ahí la pregunta. Entonces, mira, tratando de ponerte un poquito en contexto, ¿no? Hay enfermedades que pues ya están aquí con nosotros, ¿sabes? Sarampión, por ejemplo, es una realidad, existe ahora. Si bien por algún motivo, digamos, pues entendible desde el punto de vista gravedad y desde el punto de vista medios, pues la enfermedad de ébola pues está causando un revuelo importante, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Pero a lo que voy es que si bien ébola todavía no es una amenaza que podamos tener como 100% real aquí en nuestro país, hay algunas otras enfermedades que no solo sí hay una posibilidad de que sucedan, sino ya están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, sarampión es una de ellas, ¿no? Tenemos ya un brote desde el 2025, desde ya un poquito más de un año, con este brote que ha sido uno de los más grandes en la historia. Y bueno, la Ciudad de México es uno de los lugares con más casos. Y otro con un gran número de casos, pues es precisamente el estado de Jalisco, ¿no? Donde también va a ser sede mundialista. Tengo que decirte que también hay algunas otras enfermedades que estamos esperando que puedan tener un pico o un aumento en el número de casos y que pueda representar algún riesgo epidemiológico durante el mundial. Te explico rápidamente. Obviamente te puede venir a la mente pues enfermedades diarreicas, ¿no? Esa famosa diarrea del viajero, en donde pues los turistas no están acostumbrados literal a la comida mexicana o incluso a los microorganismos que pueden estar circulando aquí en nuestro país y que para nosotros pues es el día a día, ¿sabes? Pero para ellos no. Entonces eso es una potencial riesgo epidemiológico. Y por otro lado, no hay que dejar a un lado las enfermedades de transmisión sexual o incluso las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, en ese contexto, sí tengo que decirte que los hospitales pues están preparados, ¿no? O sea, los hospitales estamos preparados, hospitales privados, hospitales públicos. Créeme que se ha hecho un trabajo muy grande ya desde hace varios meses, tengo que decirlo, en donde pues ciertas normas, ciertas reglas, ciertas revisiones se hacen hacia los hospitales para que estemos en condiciones de recibir pacientes. Y sobre todo pues hospitales que estamos muy cerca, por ejemplo, de donde va a haber aglomeraciones importantes, en este caso, por ejemplo, pues el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Doctor, muy buenas noches. Sí, le saluda Marielena Vega. Oiga, aclárenos un poquito, buenas noches, aclárenos un poquito también el auditorio y la gente que nos escucha piensa que hay hospitales que se van a abrir solamente por el Mundial o solo van a atender a gente del Mundial. Esto se hace normalmente cuando llega un turista. Si tiene algún problema, lo atiende un hospital a nivel internacional. Esto sucede. En México sabemos que los hospitales que están preparados para atender, en este caso el Mundial, porque es un evento especial, tuvo que pasar por un proceso de calificación. Platíquenos este tema. Sí, a ver, mira, como todo evento masivo, y esto pues habla, por ejemplo, pues simplemente del Mundial, pueden ser los Juegos Olímpicos, o puede ser, no sé, recientemente la final de la Champions League, en donde se aglomera demasiados turistas. Claro, en esta ocasión
no es lo mismo tener solamente un fin de semana lleno de turistas a tener prácticamente un mes o un poquito más de un mes, que es lo que va a durar el mundial, con una gran afluencia de turistas, ¿no? Entonces estos hospitales se han dado a la tarea de tener, digamos, todos sus protocolos y procedimientos verificados y en orden. Esto es para poder atender no solamente lo que te acabo de comentar, que tiene que ver con el tema epidemiológico respecto a infecciones, sino también, por supuesto, si es que hubiese algo masivo, es decir, estamos en la Ciudad de México, puede suceder algún terremoto, ¿no? Esto es algo real, o sea, son riesgos reales que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, todos estos hospitales llevan un procedimiento para poder certificar que tienen la capacidad de atender de manera masiva a los pacientes por si existiera alguna eventualidad de ese tipo. Me gustaría aclararte un poquito el tema, por ejemplo, de ébola, porque sí es algo que yo creo que tu auditorio y la población general pues sí tiene mucho en la cabeza, sobre todo pues porque no es un brote que está completamente controlado, eso es evidente, ¿no? O sea, finalmente allá en África Central, en República del Congo y en otros 2 países pues se tienen reportes de estos casos en donde pues no se tiene controlado el brote y siempre pues viene a la mente que República del Congo es uno de los participantes en el mundial, ¿no? Entonces suena interesante y es algo que hay que aclarar. O sea, es importante saber que la selección como tal de República del Congo pues no es alguien que vivan realmente ahí. Ellos tienen fuera desde hace mucho tiempo y habitualmente pues están en Europa, ¿no? Sin embargo, pues sí puede haber algún turista, algún ciudadano, ¿no? Que esté por allá y que pueda venir acá como turista o como aficionado y que pudiera generar un poco de alarma. Se tienen ya también, como bien decías, en estos hospitales protocolos para poder atender a pacientes con sospecha de, ¿no? Entonces, claramente, pues sí, entre hospitales privados y hospitales públicos se tienen ya vínculos, se tienen caminos, se tienen rutas para poder accionar de una manera, ¿no? O sea, sabemos que uno de los institutos nacionales que están realmente aquí cerca del estadio puede ser uno de los que puede recibir pacientes para su atención. Es decir, habrá hospitales privados o algunos otros hospitales públicos en los cuales algún paciente con sospecha, pues se tenga que hacer el diagnóstico, se tenga que hacer la contención, se tenga que estabilizar al paciente y después finalmente trasladarlo a uno de estos institutos que te comento para su final destino y tratamiento definitivo, ¿no? Aun cuando no sea el ébola, la Secretaría de Salud informó que hubo una selección de hospitales, tanto del IMSS como del sector salud, que van a dar atención médica especializada y prehospitalaria. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo deben de llegar? ¿Cuál es la sugerencia para los pacientes que van a requerir los servicios de estos hospitales, aun cuando no están afiliados al IMSS? ¿Ellos pueden llegar o cómo va a ser la mecánica, doctor? Todo esto dentro de la Secretaría existe todo un documento en el cual pues los aficionados turistas pueden checarlo, esto para ver cuáles son sus opciones para poder ser atendidos. Yo creo que aquí lo más importante es el tema de la cercanía a los lugares donde hay como mucha aglomeración. O sea, me refiero, por ejemplo, cerca del estadio en Monterrey, cerca del estadio allá en Zapopan y acá nosotros en la Ciudad de México, en el área de Tlalpan, ¿no? Entonces hay que identificar. Lo que te podría recomendar es que los turistas valdría la pena que puedan meterse a las páginas o a las redes oficiales, por supuesto. Esto es bien importante, porque hay mucha desinformación por ahí. A todos los sitios oficiales para que estén preparados, sobre todo en donde vayan a estar hospedados, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que yo esté aquí en el sur de la ciudad y esta persona pues está al norte de la ciudad porque ahí consiguió algún hospedaje. Bueno, creo que vale la pena mirar cuál es el hospital más cercano. Doctor, esta atención que se estará dando en especial en la temporada del Mundial, ¿solo es para turistas nacionales o también internacionales? Y si alguien llega con algún otro padecimiento, desde fractura hasta pues alguna otra cosa, ¿se podrá estar atendiendo? ¿O también hay lineamientos y restricciones en cuanto a tipo de enfermedad y turistas? Sí, acuérdate que toda esta atención que viene hacia los turistas nacionales e internacionales, tienen que ver con eventos, digamos, masivos en cuanto
respecto a que sucediera ojalá y no sea ese caso, pero cuando suceden, digamos, situaciones en donde se tienen que atender de manera masiva a muchos pacientes, esto da igual, o sea, la atención será recibida en cualquiera de estos hospitales para cualquiera de los afectados cuando sean estos de manera masiva. Si es una sola persona la que enferma, bueno, habrá que ir a buscar la atención médica, digamos, como de manera individual, pero cuando se trata de algo masivo, por supuesto que los hospitales están preparados para recibir cualquier tipo de paciente, o sea, me refiero a nacionales e internacionales. Pues muchísimas gracias, doctor Paulo Francisco Castañeda Méndez, jefe de infectología de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Gracias por esta charla, estos detalles. Esperamos mantener comunicación abierta con usted para darle seguimiento. Ojalá que sea saldo blanco. Por lo pronto, gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas felicidades por su aniversario. Gracias por la llamada. Muchas gracias a usted. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves de aniversario. Mucha información que seguirá fluyendo en todos los sentidos. Cuídese muchísimo en tema de seguridad. Viene el Mundial y ello complica un poco también la seguridad. Hay que estar muy alerta, cuidado con los niños, con los adolescentes y también con lo que recibimos, información que recibimos en celulares, plataformas. Evitemos abrir cosas que no conozcamos ni siquiera de dónde provienen. Hay que cuidar también nuestras finanzas. Desafortunadamente o afortunadamente, si el Mundial es una oportunidad económica para muchas personas, para todos los mexicanos, también es un momento donde hay que tener mayor vigilancia por la afluencia que se espera. Si bien no son 5.5 millones, como así lo hace ver o lo dejó entrever el gobierno de la Ciudad de México, sí es una cantidad de 800,000 personas, bastante importante, que también nos manda señales de que tenemos que tener muchísimo cuidado. Gracias por su preferencia, gracias a todos los entrevistados, a las empresas que nos han apoyado en este camino. Ojalá que sean muchas décadas más y por supuesto en compañía y de la mano de Romina Román, una de las mejores socias que me ha dado la vida. Y eso no es fácil en cuanto a empresas se refiere. Muchísimas gracias, Romina, por tu dedicación, profesionalismo, por tu lealtad, por siempre estar en momentos complejos y no tan complejos. Gracias. Y ahora sí, amiga, felicidades y te paso los micrófonos. Gracias, Marielena. Un verdadero gusto trabajar contigo, aprender de ti, de tu entrega, de tu profesionalismo, de tu cariño y amistad que para mí son invaluables. Felicidades por estos 10 años y que vengan muchos más. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y tienes razón, Marielena, hay que ser muy cuidadosos con nuestras pertenencias, sobre todo en lugares muy concurridos, porque siempre hay quien buscará aprovechar el momento y no olvides que la ocasión hace al ladrón. Lo mismo con esas super promociones para venderte de último momento una entrada a los partidos de fútbol a precios muy accesibles. Eso no es cierto y lo más seguro es que sea un fraude. Y hay que decir lo que se hace bien y desde aquí un reconocimiento a Scotiabank por su excelente atención, en particular a los adultos mayores, muy humanos, muy rápidos en la solución de los problemas. Gracias, Majo, por tu amabilidad y compromiso. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín, el Capi Quirino, que nos ha acompañado a lo largo de estos 10 años. Gran trabajo, gran sonidista y por supuesto a Armando Covarrubias, nuestro encargado de diseño y de redes sociales. Gracias a Lala por el detalle de un vaso de leche todos los días y me pide Cintia que felicite a Elena Sánchez por su cumpleaños y por estos 2 años que dice ella han sido maravillosos. Que pasen un extraordinario fin de semana. Cuidado con las lluvias y por lo pronto a Marielena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Marielena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.